Pensemos por un momento en la antigua Mesopotamia, en esa tierra fértil entre los ríos Tigris y Éufrates. Allí, el cielo nocturno era un espectáculo de doble filo. Por un lado, una fuente de maravilla, sí, pero por otro, también de un miedo profundo. Y es que para la gente que vivía allí, cada estrella, cada planeta, cada sombra que cruzaba la luna, era un mensaje directo de los dioses. Para los babilonios, un eclipse no era lo que es para nosotros hoy. Era un presagio, una advertencia de los dioses de que algo terrible estaba a punto de pasar. La desaparición del sol o de la luna era de las peores señales que se podían recibir. Imaginen la ansiedad que debía generar. El destino del reino entero, literalmente, dependía de interpretar bien estos mensajes celestiales. Y aquí, claro, surge la pregunta del millón. Si los dioses hablan a través del cielo, ¿hay alguna manera de adelantarse a sus mensajes? ¿Hay algún tipo de patrón en ese caos aparente? La necesidad de responder a esto no era simple curiosidad, para nada. Era una cuestión de estado. Era una forma de prepararse para lo que pudiera venir. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en el tema. Antes de poder descifrar ese código cósmico, los babilonios tuvieron que inventar las herramientas adecuadas. Y no estamos hablando de telescopios, sino de algo mucho más básico, más fundamental. Necesitaban un sistema para registrarlo todo y sobre todo para calcular. Dos innovaciones, solo dos, fueron la clave de toda su revolución astronómica. Primero, una forma de guardar datos a lo largo de los años, creando lo que hoy llamaríamos la primera Big Data de la historia. Y segundo, un sistema numérico que estaba, como hecho a medida para la tarea de medir los cielos y encontrarle un sentido a todo aquello. Y todo empieza aquí, con la escritura cuneiforme. La desarrollaron los sumerios, pero los babilonios la adoptaron y la perfeccionaron. Con simples estiletes de caña sobre tablillas de arcilla fresca, generaciones de sacerdotes y escribas crearon los primeros registros sistemáticos de lo que pasaba en el cielo. Tablillas como las famosas Enuma, Anu, Enlil, se convirtieron en una auténtica base de datos astronómicos que abarcaba siglos y siglos de observaciones. Y ahora, la otra pieza del puzzle, que es fascinante, el sistema numérico que usaban, el sexagesimal, de base 60. A ver, nuestro sistema de base 10 va genial para contar cosas, para eso está. Pero la base 60 es increíblemente flexible para dividir. Piénsenlo. El número 60 se puede dividir de muchísimas más maneras que el 10. Y esto lo hacía perfecto para la geometría y la astronomía, para dividir círculos en grados o el tiempo en minutos y segundos. Vale, ya tenemos las herramientas, siglos de datos y un sistema matemático potentísimo. Con esto, los astrónomos de la era caldea estaban listos para dar el gran salto. Había llegado el momento de pasar de la simple observación a la predicción. Ojo que esto no fue cosa de un día para otro, ni mucho menos. A partir del reinado de un rey llamado Nabonassar, el registro de datos se volvió casi una obsesión. Durante cientos de años observaron, anotaron y archivaron todo de forma meticulosa. Y poco a poco, entre ese volumen inmenso de información, empezaron a ver algo extraordinario, patrones, cosas que se repetían. Y ese patrón tenía nombre, el ciclo de Saros. Este fue su momento eureka. Se dieron cuenta de que los eclipses no eran caprichos aleatorios de los dioses, no, formaban parte de un ciclo predecible, una especie de reloj cósmico que, si lo entendían, les daría el poder de ver el futuro. Esta es la cifra mágica. 18 años, 11 días y 8 horas. La precisión era increíble. Un eclipse, ya fuera de sol o de luna, sería seguido por uno casi idéntico justo después de este periodo. Con este conocimiento en sus manos, de repente, los mensajes de los dioses ya no eran una sorpresa, se podían prever. ¿Y por qué funciona? Bueno, esto lo ilustra de maravilla. El ciclo de Saros no es magia, es matemática celestial pura y dura. Es el punto en el que 3 ciclos lunares diferentes, que miden cosas distintas, se sincronizan casi a la perfección. Podemos imaginarlo como 3 engranajes cósmicos de distintos tamaños que giran a velocidades diferentes. El Saros es ese momento en el que las marcas de los 3 engranajes vuelven a alinearse. Uno mide el tiempo entre lunas nuevas, otro la órbita de la Luna y el tercero su distancia a la Tierra. Cuando los 3 coinciden, ¡chas!, se dan las condiciones para un eclipse casi idéntico. Una coincidencia cósmica increíble que crea el patrón. Pero la cosa no se queda ahí. La astronomía babilónica fue mucho más allá de predecir presagios. En sus tablillas se han encontrado conceptos que, de verdad, son sorprendentemente avanzados, casi modernos en su forma de pensar. Por ejemplo, se han analizado tablillas que revelan que usaban una forma de geometría abstracta para calcular dónde estaría Júpiter. En lugar de seguir el punto de luz en el cielo, lo convirtieron en un concepto abstracto, en un gráfico.
trazaban su velocidad a lo largo del tiempo y luego calculaban el área bajo esa curva para saber la distancia que había recorrido. Es una idea increíblemente avanzada, un precursor del cálculo integral que tardaría miles de años en desarrollarse formalmente. Vamos a ponernos en situación. Durante casi toda la antigüedad, la única verdad aceptada era el modelo geocéntrico. La Tierra está en el centro y todo lo demás gira a su alrededor. Tenía sentido, era lo que se veía, ¿no? Era el sentido común de la época. Y entonces, en medio de todo esto, aparece Seleuco de Seleucia, un astrónomo babilónico que, basándose en las ideas de otro genio, Aristarco de Samos, propuso algo que era una auténtica locura para la época. Argumentó que la Tierra no solo giraba sobre sí misma, sino que también daba vueltas alrededor del Sol. Un modelo heliocéntrico, casi 1800 años antes de Copérnico. E incluso intentó demostrarlo, relacionando correctamente las mareas con la influencia de la Luna. ¿Pero qué pasó con todo este conocimiento? ¿Se perdió en las arenas del tiempo? Pues no, ni mucho menos. Vamos a ver cómo se convirtió en la base de la astronomía occidental y cómo, de hecho, sigue muy presente en nuestras vidas. Cuando Alejandro Magno conquistó el Imperio Persa se produjo un intercambio de conocimientos brutal. Los astrónomos griegos como el Gran Hiparco y más tarde Ptolomeo tuvieron acceso a esos siglos de datos babilónicos. Bebieron de esa fuente, usaron sus observaciones de eclipses, sus ciclos, para refinar y construir sus propios modelos del cosmos. El impacto es innegable, y lo vemos todos los días, aunque no nos demos cuenta. Cada vez que miramos un reloj con su hora de 60 minutos y su minuto de 60 segundos, estamos usando un sistema babilónico. Cuando usamos una brújula con sus 360 grados, es un regalo de Babilonia. El zodíaco, el concepto de año bisiesto, todo eso viene directamente de aquellos antiguos descifradores del código cósmico. Es increíble pensar que aquellos antiguos sacerdotes, movidos por el miedo y la curiosidad, acabaron sentando las bases de la ciencia con las herramientas más sencillas que se puedan imaginar: arcilla y cañas. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. En nuestra era, con superordenadores y datos masivos por todas partes, ¿qué patrones fundamentales sobre el universo o sobre nosotros mismos se nos están escapando?